300-800-801, extensión 2606. La Universidad Santo Tomás celebra y da la bienvenida a su emisora Radio Usta 96.2. Aquí encontrará toda la información de la universidad, programas de interés público, la música que te inspira, te emociona y te entretiene. ¡Ay! ¡No es posible! Por eso lo invitamos para que desde ahora sintonice Radio Usta 96.2. Contexto jurídico, los principales temas de interés de la semana, un diálogo con invitados especiales, juristas, académicos y estudiantes, un espacio para el fomento de la construcción de virtudes para los paradigmas del presente. Todos los viernes, 7 de la mañana, solo aquí, en Radio Usta 96.2, emisora de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Sobre la libertad de los hombres cautivos, hablo por los que ya no están, por los muertos vivos. Hablo sobre la soledad de las madres sin hijos, y esos hijos ya no hablarán. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Usta 96.2 FM. Muy buenos días y bienvenidos a Contexto Jurídico. Nos acompaña Andrés Pinzón en estudio, Fernando Guerrero, Juan Diego y quien les habla, Carlos Enrique, para hablar sobre asuntos de actualidad en el ámbito jurídico, con invitado especial. El día de hoy se llama Leonardo García Jaramillo. Fernando, por favor, ¿nos puedes comentar quién es Leonardo García Jaramillo? Muy buenos días a toda la audiencia de Contexto Jurídico y de Radio Usta. Sí, Enrique, Leonardo García Jaramillo es un jurista colombiano muy conocido en el ámbito constitucional. Ha escrito innumerables textos, algunos de ellos muy famosos. Coeditó con Miguel Carbonell de la Universidad UNAM un texto llamado El Canon Neoconstitucional. Creo que es un jurista destacado que nos puede aportar y dar buenas luces para todos los temas que hemos venido tratando sobre el derecho constitucional actual. Y nos acompaña también Juan Diego. Sí, hola, muy buenos días a toda la audiencia, a la mesa de trabajo. Bueno, una semana muy movida, una semana con, bueno, algún tropiezo deportivo. A mí que me gusta siempre recalcar ese tipo de detalles. El segundo puesto de Nairo, que bueno, esperemos se le dé, por ejemplo. Sí, ayer hubo una tarde bastante especial en Bucaramanga, ¿no? Lluvia de granizo, que tal vez es la más fuerte desde hace 13 años, están haciendo cálculos de esa índole, y bueno, el clima nos está haciendo una antesala. La Pachamama nos habla. La Pachamama nos habla y a lo mejor nos está haciendo una antesala de lo que se viene en este ámbito jurídico, y bueno, tema para hoy. Sí, señor. Enrique, el tema de hoy pues indudablemente tiene que ver con el tema constitucional de la semana, el tema constitucional del mes, que es el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria que regula el plebiscito para la paz. Este tema es de vital importancia para nuestra sociedad. Precisamente la Corte Constitucional, en un comunicado del número 30 del 18 de julio del 2016,
establece una serie de parámetros para los cuales indica que sí va a haber ley estatutaria, pero primero no conocemos el fallo en su integridad y segundo, ni siquiera sabemos cuándo van a ser las fechas de votación porque va a partir de lo que se acuerde en La Habana, de la totalidad de lo que se acuerde. Bueno, sí, igual de lo que pude leer del comunicado, es un comunicado bastante interesante y que bueno, esperemos que durante el desarrollo de este programa y con el invitado especial, pues podamos debatirlo y podamos sacarlo adelante. Sobre la libertad de los hombres cautivos. Hablo por los que ya no están, por los muertos vivos. Hablo sobre la soledad de las madres sin hijos, y esos hijos ya no hablarán, se los llevó el río. Toda bala es perdida, toda víctima hermana. Guerra y mentira, y que vendrá mañana, mañana. Muy buenos días. El doctor Leonardo García Jaramillo nos escucha. Buenos días, profesor Leonardo. Sí, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Muy buenos días, bienvenido a Contexto Jurídico. Gracias por la invitación, muy amable. Profesor Leonardo, ¿dónde se encuentra en este momento? En este momento estoy en el aeropuerto de Manizales viendo preocupantemente cómo cae ceniza, entonces no voy a poder salir de aquí. Creo que este es el aeropuerto más cerrado en días al año, entonces espero que no me toque uno de esos, pero bueno, aquí estamos en unos 15 minutos, según me dijeron, para conversar. Por supuesto, profesor Leonardo. Y muchas gracias por aceptar esta invitación. Profesor Leonardo, iniciemos un poco contextualizando a nuestros oyentes de Contexto Jurídico sobre lo que aconteció esta semana con la Corte Constitucional y recreémosle un poco el escenario, si usted nos ayuda, de lo que es el trámite de una ley estatutaria en el Congreso de la República y cómo es que llega esa ley o por qué tiene que llegar esa ley a ser revisada por la Corte Constitucional y qué efectos tiene eso. Contémosle un poco a los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga sobre ese tema. Perfecto. Pues de conformidad con el artículo 152 de la Constitución, hay un tipo especial de leyes que tienen, digamos, superioridad jerárquica frente a las leyes ordinarias, que son pues las leyes estatutarias. Entre las funciones, digamos, principales de este tipo de leyes están el regular lo relacionado con los derechos fundamentales, con la administración de justicia, con el régimen de partidos y movimientos políticos y con el tema, digamos, de mecanismos de participación.
Pues, digamos, habría pues varios ejemplos. La misma ley estatutaria pues, de administración de justicia es un ejemplo de ellas. En sentencias posteriores, la Corte ha reconocido que estas leyes hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, a este conjunto de normas que representa o consagra unos principios materialmente constitucionales por fuera del texto constitucional. Habría pues una distinción entre bloques de constitucionalidad que puede no ser relevante en este momento. Hay un ejemplo famoso que es el de la C-141 de 2010, donde la Corte revisa la constitucionalidad de la ley que convoca a un referendo, ¿sí? Donde el ejemplo es que la ley establece unos mecanismos de participación que deberían ser tomados como referente para la constitucionalidad de iniciativas populares. Hay una sentencia para los estudiantes que eventualmente escuchen este diálogo importante, que es la C-091 de 2008, donde hay unas características que la Corte sintetiza para, digamos, cuáles son las condiciones que estas leyes deben cumplir para ser parte del bloque de constitucionalidad. Y finalmente, de pronto destacar que la diferencia fundamental de las leyes estatutarias con las leyes, digamos, ordinarias, las leyes orgánicas, por decir algo, es que la ley estatutaria, para su aprobación, modificación o derogación, exige mayoría absoluta de los miembros, es decir, no de los asistentes, sino de los miembros del Congreso. Primera gran diferencia. Y segunda gran diferencia es que el trámite debe cumplirse, digamos, entera en una sola legislatura. Creo que eso sería lo fundamental que decir frente a ese punto. Profesor Leonardo, si bien es cierto, la ley estatutaria surtió el trámite riguroso que tienen este tipo de leyes en el Congreso, con 8 debates, y entró a ser estudiada por la Corte Constitucional, pero yo quisiera preguntarle un poco para darle claridad a los ciudadanos, ¿qué acontece o cuándo empieza a tener validez esa ley estatutaria? Sí, es una muy buena pregunta. Lo primero sería precisar que no son 8 sino 4 debates, ¿sí? Los 8 debates son consagrados solo para reformas constitucionales, y esta ley tiene, digamos, no habría diferencia en ese sentido el número de debates frente a las leyes ordinarias. Entonces, su pregunta es muy relevante porque conecta con de pronto el tercer factor diferenciador más importante de este tipo de leyes, y es que tienen un control previo y automático de exequibilidad del proyecto. Es decir, como todos lo sabemos, las leyes se promulgan, sí, el presidente la sanciona, y luego de su publicación pues entran a tener vigencia. Posteriormente, en su eventual demanda de inconstitucionalidad ante la Corte por una acción pública, se revisa la eventual contrariedad de esa norma, de esa ley, con los postulados constitucionales. En este caso, se establece este control, que significa entonces que antes de que la ley se promulgue, se sancione y se publique, para que entre pues en vigencia, digamos, reglamentariamente conforme lo establece la Ley Quinta del 92, que es la que regula el funcionamiento del Congreso, estas leyes tienen un control previo y automático. Hay una sentencia, hay varias sentencias, la C-490 de 2011 y la C-141 de 2010, que establece digamos, el tipo de trámite legislativo reforzado que tienen este tipo de leyes, toda vez que tienen una mayor vocación de permanencia en el tiempo, es decir, no solo por el tipo de materias que regula, otra vez derechos fundamentales y
de régimen y sistema político, sino también su vocación, digamos, de permanencia. Ese sería pues el control previo. Pero, profesor Leonardo, ¿A eso se refería? ¿podríamos decir que la ley estatutaria ya existe o hay que esperar algo más? No, en efecto, lo digo que porque la ley aún no existe, claro. Lo digo porque la Corte Constitucional solo ha emitido un comunicado que, como bien se sabe, no tiene efectos jurídicos. Para darle... Exacto. Sí, señor. ¿Cómo le explicamos esto mejor al ciudadano? Muy bien, sí, ahí hay que conectar entonces esa segunda pregunta con el tema de lo que usted menciona de los efectos de los comunicados de prensa, que ha sido un debate larguísimo en Colombia y discutible. Hay una sentencia, lamentablemente no recuerdo la referencia en este momento, en donde la Corte Constitucional establece unas medidas en contra de la Procuraduría General de la Nación hace, no recuerdo, 15 años de pronto, es decir, hace un buen tiempo, y la Corte, mientras enuncia el sentido de la decisión en el comunicado de prensa y sale la sentencia, en ese interregno se hicieron unos cambios en la Procuraduría para tratar de invalidar o para tratar de atender, digamos, a estas sanciones de la Corte, que entonces cuando la sentencia se expide, sí, ya era materialmente innecesario. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza como a tomar carrera el hecho de que los comunicados de prensa, digamos, tienen algunos efectos, y así creo yo se empezó a entender. Hay en autos y en sentencias, sobre todo en autos, la Corte recuerdo el 022 de 2013, la Corte ha venido insistiendo en, digamos, la utilidad del comunicado de prensa, sí, toda vez que sintetiza la ratio decidendi, es decir, la fundamentación de la decisión, el argumento fundamental en el que se encuentra. Recuérdese el comunicado de prensa que emite el presidente de la Corte, Mauricio González Cuervo, cuando la segunda reelección del presidente Uribe, y la síntesis de por qué la Corte encuentra inconstitucional esa medida legislativa, y además de la síntesis de la fundamentación de la ratio decidendi, también pues comunica obviamente el sentido pues de la decisión, pero como usted con todo acierto lo señala, el comunicado de prensa ni es una sentencia ni responde claramente a las características procesales de las providencias judiciales, por lo cual no habría ninguna fuerza vinculante del comunicado. Entonces estaríamos como en el limbo, sí, entre que sale el comunicado de prensa enunciando el sentido de la decisión, pero claramente habría que esperar que se cumpla el término de los 15 días, sí, de los 15 días que establece el nuevo reglamento de la Corte, y que valga decir en este momento que la Corte se ha disciplinado en estos últimos tiempos de tanta crisis en la Corte por estos escándalos de corrupción que la ciudadanía y los estudiantes bien recordarán, y entonces ahora sí, digamos, ya no estamos viendo esos casos lamentables de hace un tiempo en donde salía el comunicado de prensa y la sentencia se demoraba 6, 8, 10 meses en ser pues comunicada, ¿sí? Entonces, en ese interregno, mientras se comunica la decisión hasta que entra en vigencia, pues claramente aún no es vigente en sentido técnico, aunque ya se sabe que pues va a ser parte del ordenamiento jurídico y del bloque de constitucionalidad. No lo es, toda vez que no se ha publicado la sentencia propiamente. Ese término de los 15 días desde el comunicado hasta la promulgación de la sentencia se ha venido cumpliendo. Entonces esperemos que en este caso se cumpla también, para que la ley estatutaria entre en vigencia, reitero, con la publicación de la sentencia. Sí, y bueno, lo llamativo de esto es que el comunicado 30 del 18 de julio del 2016 también contiene unos salvamentos de voto. Siendo un comunicado, la Corte Constitucional, algunos de sus magistrados establecen una posición aclarativa
de la decisión, a motu propio, de manera personal. Profesor Leonardo García Jaramillo, no puedo pasar la oportunidad sin hacerle esta pregunta que me inquieta. Estamos en un contexto internacional muy distinto al del proceso de justicia transicional, por ejemplo, que se llevó en Sudáfrica. Y en otros contextos internacionales que podemos tomar como antecedente en la materia, en justicia transicional. Precisamente juristas como Rudy Taylor, es una argentina que ha vivido en los Estados Unidos gran parte de su vida profesional. Esta jurista, al igual que varios, a pesar de no mostrar una postura a favor o en contra de la existencia de constituciones flexibles en tiempos de transición, advierte que varios procesos de justicia transicional deben atender un contexto internacional, un contexto en el cual se desarrolla ese marco de justicia transicional. La pregunta concreta sería la siguiente: ¿es posible establecer el proceso que el proceso de La Habana está dentro de un contexto que permite la laxicidad de la Corte Constitucional para evaluar el marco jurídico para la paz? Pues mire, es una pregunta interesante realmente. Yo, digamos, diría que no, que ahí, digamos, no puede haber un contexto de flexibilidad, pero digamos, en el contexto del análisis constitucional de una medida jurídica y políticamente tan compleja como en muchos otros casos difíciles, hay un ejercicio, digamos, de discrecionalidad, que es como yo reinterpretaría, digamos, la pregunta respecto a la flexibilidad. Es un tema muy complejo. En efecto, usted destaca una de las fuentes principales, no sé si es quien acuña el concepto, pero en todo caso es quien lo difunde, lo populariza. Pasa como con otros conceptos, sí, que se conocen ahora no por quien lo acuña, quien se lo inventa, sino por quien es la persona famosa que lo empieza a usar, sí. Pienso en este momento en el concepto de democracia deliberativa, que se empezó a conocer luego de que Cohen y Sonstein lo empiezan a usar en sus artículos, pero ninguno, o mucho tiempo después, fue que le dieron el crédito al profesor Besset, que fue quien lo acuñó. Entonces usted claramente recurre a la fuente más importante para este tema, en donde en el año 2000 esta profesora, que si no estoy mal trabaja en la Universidad de Nueva York, ha venido aquí a Colombia un par de veces, la última creo al externado una conferencia que está en YouTube para los estudiantes y las otras personas que escuchen esto. Les sugeriría la revisión de esa interesante entrevista. Entonces, dos cuestiones. Uno, ahí hay un margen de discrecionalidad que yo me resisto, digamos, a llamarlo flexibilidad, pero el término comporta, digamos, ese hecho de que en este debate hay muchas cosas, digamos, objeto de interpretación, el que estemos hablando aquí tan debatiblemente del tema de la reparación o de la digamos, la amnistía. Hay un debate ahí grande en Colombia, es decir, su pregunta conecta con muchas variables, uno el tema de la reparación y otro el tema también de, bueno, ¿cómo así que aquí hay gente que cometió estos delitos durante tanto tiempo, una guerrilla criminal, narcotraficante, que son incontables las víctimas? Porque en un conflicto irregular, claro, hay un estimado, 7 millones de 220.000, hay unos estimados, pero en un conflicto irregular como este nunca vamos a saber, digamos, el número real de víctimas, y que estemos hablando ahorita de una especie de, creo que en el acuerdo se habla de otorgar la amnistía más amplia posible a los excombatientes, y esto ha generado aquí el debate de impunidad. Recuérdese el debate presidencial entre Oscar Iván Zuluaga y Santos, sí, cuando una posición parecía ser más afín a la defensa de la amnistía, y pues otra era claramente crítica frente a la implementación de este tipo de medidas. Lo que hay que hacer aquí, y en esto yo sí creo que ha habido una tensión como pocas veces la ha habido, no solo en los 4 procesos anteriores de justicia transicional que hemos tenido en Colombia con las FARC, sino en el contexto internacional
desde que empezamos a hablar de esto, así no se acuñara el concepto, pero desde que se empieza a usar la figura luego del 45 en Nuremberg, en Alemania, con la caída del nazismo y el expulsamiento de los altos jerarcas nazíes, que ahora tenemos una verificación internacional. Sí, hay una historia pocas veces contada en Colombia, y es que cuando Pastrana le entrega la presidencia a Uribe, le dice: mire, voy a firmar el Estatuto de Roma para que entre en vigencia la Corte Penal Internacional. Esta historia la contó hace poco en EAFIT, la universidad donde trabajo, Izarro León Gómez, que era embajador en La Haya. Entonces él cuenta que Uribe le dice: sí, estoy de acuerdo con que se ratifique, pero acójase a una de las disposiciones que permite que haya unos años, no, que eran 5, 6, unos años, para que no entre en vigencia la Corte y yo poder hacer la negociación, o bien sea con las FARC, porque se sabe que el gobierno Uribe inició las negociaciones con las FARC, pero sobre todo pues la negociación con los paramilitares. La Ley de Justicia y Paz no tuvo la verificación internacional, no solo la veeduría. Se sabe que en La Habana hay agentes del gobierno estadounidense, noruego y alemán, entre otras digamos veedurías, por llamarlo así, sino que este es el ejemplo en el contexto nacional, en el contexto interamericano e incluso en el contexto global, históricamente, en donde va a haber una verificación que implica que esa flexibilidad a la que hacía referencia sea menor, creo yo, a los temores de la gente. Porque esta cuestión de la amnistía más amplia posible no es sino una incorporación en nuestra normativa del artículo 6.5 del protocolo adicional segundo de la Convención de Ginebra. Se establece de esa forma. En Colombia se incorpora. Aquí nos brinca la idea, digamos, de la amnistía, pero pues corresponde a esa disposición del protocolo del año 77. Entonces, en síntesis, hay un margen de discrecionalidad, como en todo debate jurídico y político, como en todo caso difícil. Lo que he podido investigar para mis clases y para algunos trabajos pues que he hecho, y por inquietud personal, es que hay una tensión de este proceso del Sergio Jaramillo, el comisionado de paz, y de esta mesa de negociación, por no burlarse, por no brincarse los estándares que ya están creados para insertar, como lo menciona tu pregunta, en el contexto internacional esta negociación. La primera sobre amnistías creo que está muy clara, y la segunda, por ejemplo, sobre restricción efectiva de la libertad. Hay un debate, por ejemplo, el fiscal general en sus primeras referencias a esta cuestión decía que él estaba de acuerdo con que hubiera amnistías y con que no se pagara tiempo de restricción de libertad. Esa posición fue derrotada, en parte gracias a la intervención temprana de la fiscal de la Corte Penal Internacional, diciendo: si ustedes amnistían y si ustedes se burlan de este estándar, pues luego yo voy a entrar, sí, con la competencia que ya sí tiene este proceso. Reitero, por primera vez en la historia de nuestros procesos de justicia transicional, este país está firmando, a la gente se le olvida, leyes de amnistía, al menos desde Rojas Pinilla, cuando llega a la presidencia, y para acabar la violencia lo que hace es firmar leyes de amnistía y la amnistía total, digamos. Aquí va a haber entonces una restricción de libertad que se corresponde con el estándar internacional, porque el estándar internacional no habla de cárcel, de prisión intramural, por lo tanto, como no lo habla de restricción de libertad, y aquí en alguna medida se va a implementar pues ese estándar. Y segundo, en el tema de la alternatividad penal, y en ese sentido también la posibilidad de priorizar la acción penal respecto de unos máximos responsables y no de otros. Y con esto termino. Habría dos razones. Muchas veces, al menos en Medellín se ha entendido así, pues, con debates pues que tiene uno con sus estudiantes, sus colegas y sus amigos, y es que hay un margen arbitrario, exageradamente dadivoso del gobierno frente a esta guerrilla, pero lo que a mi juicio es una lectura diáfana
digamos, adecuada de los estándares internacionales a este proceso es, primero, no es por una razón ideológica o una razón partidista, política, que uno puede aceptar algunas de las medidas que se están tomando en esta negociación, sino por razones pragmáticas. Es decir, cuando el Estado dice yo enfoco la acción penal, no es para decir deliberadamente voy a admitir que haya amnistías con este mundo de gente que va a quedar libre solo con confesar y con rendir, digamos, honor a la verdad, sino por una razón eminentemente pragmática. Es que el Estado no es capaz. Tenemos hoy en situación de justicia penal ordinaria una impunidad que ronda el 95%. Usted a este sistema no le puede agregar la exigencia, no le puede agregar la exigencia de empezar ahora a individualizar conductas, a recabar un acervo probatorio para, digamos, imputar conductas penales y, digamos, sancionar penalmente, a estos responsables de ciertos delitos. El hecho de que haya una selección de una priorización y una selección de la acción penal y una alternatividad respecto del tipo de penas que se van a utilizar, reitero, no es por una razón ideológica o política, sino por una razón pragmática, porque es que si el Estado se pone en, digamos, y hay ejemplos en la historia varios sobre el fracaso de estas políticas digamos ordinarias en casos de justicia transicional, porque el Estado no es capaz de procesarlas. Entonces diría ahí que por lo que se sabía hasta ahora hay un respeto a los máximos estándares internacionales que permiten comprender este proceso en el contexto internacional. Profesor Leonardo, y siguiendo con esa línea, quisiera preguntarle ya para terminar lo siguiente. Recientemente en un evento que se presentaba una obra de 4 tomos sobre justicia transicional, el comandante del ejército mostraba su compromiso con el proceso de transformación del ejército para la paz. Cuéntenos, ¿qué puede decirnos usted sobre la necesidad de una política pública de reinserción social para militares, incluso en dado caso que les permitiera votar el plebiscito? Sí, reinserción social, ¿en qué sentido? Profesor. Aló, Profesor. sí. Sobre ello se pueden establecer bastantes dinámicas. Preocupa mucho, digamos, en ese sentido, profesor, el contexto en el cual se están llevando los diálogos de cara a establecer cuál va a ser la posición de las Fuerzas Armadas, la posición, digamos, del Estado de Derecho, inclusive pensando a futuro en ese posconflicto que nos espera, porque en opinión personal este proceso de paz, más allá de lo que pase con el plebiscito, esto no lo para nadie, ¿sí? La situación es la siguiente. Un mensaje para la ciudadanía y para esas Fuerzas Armadas de cómo debe llevarse entonces este posconflicto y qué va a pasar en últimas con esas pequeñas células de integrantes de la FARC que no vayan a estar de acuerdo con el proceso de paz, que no se vayan a acoger. Muy complejo. Yo no honestamente ignoro esta obra a la que hacías referencia. No sé si fue la que presentó el externado. ¿Estamos hablando de la misma? Sí, no. Es la misma. Sí, señor. Profesor, es la obra El Externado de 4 tomos, Sí. donde las fuerzas militares pues expresan un poco su intención o su rol de querer transformarse, derivado un poco de lo que puede llegar a ser el proceso de paz. Y lo que podría, y esa preocupación que hay sobre qué pasa con esos militares, que empiezan en un nuevo rol, entonces cómo los metemos en ese nuevo rol, en esa propuesta de meterlos en un nuevo rol cuando están acostumbrados a estar en un escenario de guerra. Lo mismo para los miembros de la guerrilla. Sí. Muy compleja esa pregunta. Yo no tendría una respuesta muy clara. Habría que decir alguna cuestión en este sentido. Creo, lo único es esto, y es el compromiso de las fuerzas militares ha estado
más o menos. Tengo un amigo que trabaja en la Escuela Superior de Guerra, donde iré próximamente a impartir unas sesiones en su maestría en seguridad y pues, dialogando, preparando estos temas, encuentro que ha habido una digamos, no sé, llamarlo una cercanía, o que ha habido una representación de los militares, no solo porque formalmente están representados con estos generales tan importantes en la mesa, sino pues porque ha habido una deliberación aparentemente cercana y permanente del gobierno con los militares. En este país es sui generis en tantas cosas, una de ellas en el hecho de que nosotros tenemos un ejército que, digamos, está muchas veces enfocado a realizar acciones de policía, es decir, controlar el orden público interno y establecer, digamos, la armonía en estas regiones donde ha habido influencia de las FARC. Claramente, en el postconflicto tiene que haber un reenfoque, digamos, del rol, sobre todo del ejército, porque ya va a haber una menor concentración, va a haber siguiendo una criminalidad, es decir, las bandas, las llamadas BACRIM, los grupos, claro que eso está establecido, pues que va a haber grupos o frentes de las FARC que no se van a desmovilizar y que simplemente se van a quitar el brazalete y van a seguir extorsionando y narcotraficando. Entonces ahí va a haber, digamos, se espera efectividad de nuestro muy profesional y competente ejército atacando estos grupos, pero pues digamos es esperable que haya una transformación del rol del militar en el campo de batalla, pues porque la batalla como tal ya se va a transformar de una guerrilla bien financiada, relativamente bien organizada, digamos, pero que ya no va a tener esas estructuras criminales de dominio territorial en tan amplios frentes, y por lo tanto pues ahí va a haber una transformación. Sobre el asunto de que puedan votar en el plebiscito que se mencionaba la pregunta, yo pues no conozco la obra, pero hasta donde sé, pues la posibilidad de que los militares voten todavía no se ha deliberado ni se ha presentado pues como una propuesta viable en este caso. No sé si hay información que no conozca, pero por lo que conozco esa posibilidad no estaría sobre la mesa. Bueno, profesor Leonardo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, y no sé si quiera dar unas reflexiones finales a los ciudadanos que nos escuchan en este momento. Bueno, pues ante todo reitero mi agradecimiento por este agradable diálogo. Quisiera decir simplemente algo, y es este debate, este país es un país muy politizado, muy polarizado, en donde los medios de comunicación tienen un poder incluso mucho más grande de lo que la gente se imagina en poner ciertos temas en la agenda de discusión, pero sobre todo en moldear los argumentos y, digamos, las cargas emotivas o el referente emocional en el que se dan estas discusiones. Una reflexión final sería, para opinar sobre un tema tan complejo y tan importante para la vida política nacional en los próximos años, en las próximas décadas, porque esto no es algo de un gobierno o de un, partido político, sino que es algo a lo que nos vamos a ver enfrentados. Lo que se resuelva ahorita, ya se sabe que una de las formas que se estableció para el blindaje de los acuerdos va a llegar, digamos, al derecho internacional por un acuerdo especial que permite el artículo 3 de la Convención de Ginebra, para que el Consejo de Seguridad de la ONU emita una resolución, y eso le va a dar a este acuerdo, digamos, un estatus y una permanencia en el tiempo. Entonces eso obliga a que la gente se tome en serio y digamos, lea. Afortunadamente en las páginas web hay mucha información donde se explica. Es decir, un poco la reflexión o la recomendación sería acceder directamente a las fuentes. La gente se contenta o con lo que dice el político que le gusta o con lo que dice el medio de comunicación de su preferencia, pero hay que ir a las fuentes, a leer realmente qué es lo que se está pactando y cómo eso que se está pactando realmente, digamos, si uno va directamente a las fuentes, desideologiza mucho y le quita mucha carga, ¿no? Porque esto se va a utilizar como un caballito de batalla, sobre todo para las próximas elecciones. Entonces
sería un poco esta idea de ir por los medios web. Hay mucha información muy didáctica, muy bien sintetizada y muy bien relacionada permanentemente con los estándares internacionales, y yo creo que si la gente accede a estas fuentes, se le va no solo a subir un nivel al debate, sino que se le va a quitar esta carga de contraposición ideológica, que es lo que yo creo que está afectando la real comprensión, y cuando la gente entienda, pues tomará postura. No estoy diciendo una cosa a favor de la otra, porque este proceso también tiene muchos problemas, claramente, pero creo yo que no son tantos ni tan graves como los que mucha gente se imagina, y creo que eso se podría desvirtuar mediante una referencia, pues, o recurrir pues a estas fuentes. Me parece que sería fundamental, y afortunadamente están pues al acceso de los ciudadanos y de los estudiantes. Bueno, profesor Leonardo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a sobre la libertad de los hombres cautivos. Bueno, solo resta darle las gracias al profesor Leonardo por compartir sus conocimientos en este tema tan complicado, tan enredado, que es el de justicia transicional, y sobre todo en lo que tiene que ver con esta refrendación de los acuerdos de paz que se vayan a realizar entre el gobierno nacional y las FARC en materia de justicia, en materia de equidad social. Me deja pensando muchas cosas, temas ahí muy importantes por abordar, pero creo que el tema de hoy, el tema más importante que nos respecta frente al tema, es el del comunicado número 30 de la Corte Constitucional. Vamos a dialogar entonces sobre este comunicado. ¿Qué es lo que nos arroja como conclusión o como enseñanza la Corte Constitucional frente a esta ley del plebiscito? Básicamente nos deja que todo el entramado, todo el andamiaje que se pueda instalar frente a esta figura participativa va a tener solo efectos políticos. Me parece que ese ha sido el mensaje claro de la Corte Constitucional. No sé qué opinan. Bueno, entre otros, ¿no? Me parece que el comunicado, a pesar de que pueda ser corto y a pesar de que, como lo decía el profesor Leonardo y como lo decía el doctor Fernando también, esto no actualmente no tiene ningún efecto. Bueno, digamos que me queda un poco la esperanza en cuanto a lo dicho por el doctor Leonardo, en el sentido de que últimamente la Corte está cumpliendo que cuando sale el comunicado, en promedio 15 días después sale la sentencia con los respectivos fundamentos. Igual como también decía el doctor Carlos Enrique, este comunicado, fue fuertemente fundamentado, tan así que hay incluso salvamentos de voto de los mismos magistrados, lo cual me parece, exacto, me parece bastante interesante. Además de lo dicho por los efectos políticos que genera el plebiscito, el mismo comunicado hace una diferencia entre por qué solo genera efectos políticos. Por ejemplo, haciendo una diferencia con el referendo, que el referendo, sí modifica la Constitución, sí modifica el documento como tal, mientras que solamente se habla de una política pública y por ende solamente se obliga al presidente de la República, quien es el único llamado a convocar el plebiscito y por ende es el que debe acatar la opinión del pueblo, bien sea para el sí o el no respecto de los acuerdos de La Habana. Sí, la decisión de la Corte Constitucional, bueno, esperemos la sentencia, ¿no? Para ver los argumentos más a fondo. Yo no soy partidario de las sentencias largas. A mí me parece que una buena sentencia debe tener unas buenas razones de hecho, de derecho, muy puntuales y una orden clara, ¿sí? Esa es la esencia del fallo. Y no estoy de acuerdo en que se hagan sentencias de 200, 300 hojas, porque creo que las altas cortes, porque es una situación que se presenta en las altas cortes, se desgasta mucho en los dichos de paso, en la obiter dictum. La ratio decidendi suele ser de
pocos párrafos de 1 o 2 páginas, la decisión concreta y las razones por las cuales se llega a ese punto. Pero en este caso, parece ser que la Corte Constitucional no, si la sentencia va a salir rápido, la pregunta es, si no todo está acordado, si faltan cosas tan neurálgicas como por ejemplo este asunto de la pena, oiga, ¿va a haber cárcel o no va a haber cárcel? En fin, la composición del Tribunal de Justicia, ¿cierto? Todavía ellos no han llegado a un acuerdo de cómo se va a componer ese Tribunal Especial para la Paz. Pero faltando tantas cosas, ¿cierto? ¿Por qué se emite un comunicado y no se espera a tener la sentencia? Si no hay afán. Me parece que no hay afán. Otro punto importante es el del artículo 3º de esta ley estatutaria, el plebiscito. La Corte Constitucional declara inexequible el inciso 2º del artículo 3º que establece, abro comillas, en consecuencia, el Congreso, el presidente de la República y los demás organismos, instituciones y funcionarios de Estado, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones que les corresponda para acatar el mandato proveniente del veredicto del pueblo expresado en las urnas. Cierro comillas. La Corte Constitucional era una sabia decisión. Advierte que este plebiscito lo que va a tener son efectos políticos. Ganes el sí, gane el no, los efectos van a ser políticos y vinculantes para el presidente de la República, no para los otros organismos del Estado. ¿Cuál sería entonces la connotación de este plebiscito en el entorno de justicia transicional? Sí, Quique, pues yo quisiera poner el acento, Juan Diego, Enrique, Andrés, y le podría poner un título. Yo le pondría, aquí reina la desinformación. Se han dicho muchas cosas y Juan Diego expresaba una voz alentadora, esperanzadora, de que, bueno, el profesor Leonardo nos dice que la Corte viene con la práctica de que salen las sentencias cada 15 días después del comunicado. Viene como con esa nueva práctica, como que es reciente, antes no lo hacía. Sacaba el comunicado y meses después emitía la sentencia. Pero yo lo que escucho, o lo que se ha escuchado, o lo que he podido recepcionar es que ya hay ley estatutaria. Entonces lo que el profesor Leonardo nos dijo es que no hay ley estatutaria, que todavía no hay efectos relacionados con que no ha nacido a la vida jurídica hasta que no se emita la sentencia. Claro, pero pero lo que quiero decir es, hombre, eso es un antecedente, un punto en el sentido de que en esta deliberación sobre, porque es lo que debe primar, según la pretensión es, en este escenario del proceso es deliberar. Todos salgan a leer, todos salgan a buscar, todos salgan a informarse. Pero entonces empezamos, hoy se han dicho muchas cosas donde se demuestra que hay problemas y que reina la desinformación. Eso lo titularía yo así. Sí, y también, digamos, recuerdo lo que decía el doctor Leonardo, y que se dice últimamente en los medios de comunicación, en los cuales cuando se piensa en este plebiscito, a pesar de que, bueno, es evidentemente una decisión política de gobierno, del actual gobierno, que bueno, que evidentemente pues nos afectará no solo a este gobierno, sino a los gobiernos venideros, se está pensando en el sí o en el no en dos personas. Se está pensando que el sí es Santos y se está pensando que el no es Uribe, y entonces se nos está olvidando de qué se trata el acuerdo como tal. Perfecto. O sea, digamos, el acuerdo tiene 6 puntos. Entonces, para recordarlo rápidamente, entonces hay un punto agrario, hay un punto de justicia transicional, hay un punto de participación política, hay un punto de víctimas, hay un punto de regulación del narcotráfico, pero básicamente se está centrando el acuerdo en que si hablamos del sí, estamos hablando de que somos santistas o estamos hablando de los argumentos que puedan ir, digamos, dirigidos a la paz. Por ejemplo, me parece que Santos comete un error en decir que si hay no, volvemos a la guerra, y si hay sí, volvemos a la paz. No, pues me parece que es un poco más complicado que eso. O sea, son 6 puntos y pues deberíamos hablarlos todos a la vez. Y de la misma manera me parece que Uribe comete un error en decir hay impunidad, en decir, quieren, por ejemplo, hoy en la mañana escuché que él estaba diciendo que querían montar este tribunal para llevarlo a él a la cárcel. Que la FARC, o sea, que a través de este acuerdo, las FARC lo iba a llevar a la cárcel. Yo, pues, ¿cómo así? O sea, esto
quizá, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Claro, tal vez la explicación se debe al marco de justicia transicional y lo que nos ha arrojado los tribunales ad hoc para estos crímenes internacionales. Como antecedente, se establece que el profesor Leonardo lo advirtió y es precisamente el principio de oportunidad no reglado que tiene la Corte Penal Internacional en lo que tiene que ver con el interés de la justicia. Es un tema muy interesante, pero lo resumo así. La Corte Penal Internacional, muy a pesar de que pueda conocer delitos de su competencia, puede advertir que dicho caso o la judicialización de ciertas personas no perseguiría un interés para la justicia internacional. Entonces, claro, nos tenemos que centrar a los máximos responsables. Y dentro de los máximos responsables, los grupos armados, llámense disidentes o solamente grupos armados ilegales, van a decir, bueno, si la cúpula de mi organización va a tener que responder penalmente, pues entonces que la cúpula de gobierno, si se llega a establecer que han cometido delitos internacionales como genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos contra el derecho internacional humanitario, pues entonces también tendrían que responder. Entonces, claro, la preocupación de Uribe es legítima porque hay inseguridad. Yo quisiera establecer acá, para las personas que no han leído el comunicado de la Corte, algo muy importante que tiene que ver sobre la publicidad, en lo que tiene que ver con los acuerdos y la ley estatutaria. La Corte Constitucional en esta decisión, entre comillas, porque no conocemos la sentencia, establece en el numeral séptimo, pues, se declara inexequible la expresión, dicha publicación se realizará de manera permanente con mínimo 30 días de anticipación a la fecha de votación del plebiscito, cierro comillas, contenida en el inciso primero del artículo 5 del proyecto de ley estatutaria examinado y declara exequible el resto del inciso. Pero esto en el entendido de que la publicación del acuerdo final se realizará simultáneamente con la presentación del informe del presidente de la República al Congreso acerca de su intención de convocar el plebiscito. Es decir, vamos a tener... ¿Cuándo podría el presidente hacerlo? Claro, la pregunta es legítima y es importante porque... que según Leonardo, pues, todavía no. El presidente de la República, exacto, en una locución que hizo por televisión, oiga, es que vamos a presentar vamos a convocar al pueblo al plebiscito cuando todo esté acordado. Pero es que no todo está acordado, solamente hay acuerdo en materia de justicia, hay unas políticas agrarias, en fin. No, y tampoco hay sentencia de la Corte. Pero la vamos a tener. No hay ley estatutaria. La ley estatutaria está en la misma paso de stand-by que la firma del acuerdo o la suscripción del acuerdo final. Están las dos, hay dos figuras que no existen en la vida jurídica, pero que tienen toda la intención o que como que tenemos toda la seguridad de que van a existir. Hay dos posibilidades. Pero por ahora no hay nada existen. concreto, claro. Eso es lo que yo digo un poco, Enrique, en que reina la desinformación. Porque es que no podemos hablar de que vamos a hacer espacios de deliberación para que todos nos informemos, etcétera, etcétera, pero ve uno que en las primeras bases pues estamos empezando a hablar cosas que no son verdaderas. Claro, y quiero hacer hincapié, quiero hacer, como dices tú, Fernando, oye, poner el acento en este punto. La Corte Constitucional advierte que será solamente que este plebiscito tendrá efectos políticos. Eso quiere decir que los órganos estatales, diga Congreso de la República, las Cortes y ese Tribunal de Justicia que se vaya a crear, van a ser independientes, ¿sí? Entonces, en gracia de discusión, si este plebiscito solo va a tener efectos políticos, ¿qué pasará entonces con los otros organismos del Estado? Porque el Congreso en un futuro se podría oponer, porque las altas cortes podrían encontrar algún vicio en el procedimiento, ¿cierto? Esto no es una última palabra lo que se va a establecer en el plebiscito, y lo digo con mucho respeto, y acojo la postura de varios juristas nacionales, entre ellos el fiscal Montealegre, que dice, oiga, este plebiscito es una perdedera de tiempo, porque es que los efectos no van a tener una fuerza vinculante jurídica, solamente política, y nos va a costar muchísima plata
realizar ese referendo y lo peor, si llega a perder el referendo, como constituye una única pregunta, no vamos a saber por qué perdió, qué es lo que no le gustó a la gente del referendo. Igual tenemos que ir al cierre, según nos dice Andrés, y yo quiero arrancar con esta parte del programa para decirle a los ciudadanos lo siguiente. En el escenario, hay 3 escenarios: el político, el jurídico y el cultural o social, del que hemos venido hablando. En el político se ubica la ideologización de la que habla Leonardo. Y allí se ubica también entonces las pretensiones de desideologizar este proceso. Muy bien. Entonces, en el escenario político está también el tema del plebiscito, según al parecer la Corte lo comunica. El plebiscito tiene efectos políticos. Lo político, pegado a lo constitucional, se acerca muchísimo a lo jurídico. Y voy a explicar esto, Andrés, así, sencillo. La séptima papeleta fue una séptima papeleta dentro de un proceso de 6 papeletas que llevó a Colombia a una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, estaba por fuera incluso del escenario de la votación. Aquí puede pasar cualquier cosa, Enrique. Eso de que no tiene efectos, de que no sé qué. El tema es que si hay una amplia deliberación, el pueblo si empieza a rayar los tarjetones, si empieza a tener una idea distinta de lo que va a ser la naturaleza, después tiene que interpretarse eso jurídicamente como tuvo que interpretarse lo de la séptima papeleta. O sea, no hay que ser tan inocentes con estos procesos. Esa es la primera cosa. Lo segundo tiene que ver con el acto legislativo. El plebiscito, el acto legislativo de la paz de este año, Juan Diego, en uno de sus artículos dice que entra en vigencia cuando se haga la refrendación. O sea que el acto legislativo tampoco existe o no se ha introducido a la Constitución, porque el mismo acto dice que se somete al proceso de refrendación. Es decir, que sí tiene un efecto jurídico el plebiscito, porque el acto legislativo lo dice. Entonces, todo el contenido de ese acto, que es un poco de artículos que cambian la Constitución, están sometidos a un proceso de refrendación. La Corte Constitucional, no lo sé, pero la Corte Constitucional debe decir en su sentencia eso. Tiene que haber evaluado esa ley estatutaria en el contexto de la justicia transicional. Si no lo hizo y solamente miró la constitucionalidad de la ley estatutaria sin revisar todos los marcos jurídicos que están bordeando desde ya el proceso de justicia, pues entonces está examinando constitucionalmente una ley, mirando solamente el aspecto de forma, sin mirar también que haya otro ordenamiento jurídico que dependa de esa ley estatutaria y todo lo demás. Pero es que tiene que ser un análisis formal. Eso es lo que le corresponde a la Corte Constitucional en este escenario formal. Y como mensaje final, los invito a que lean los acuerdos, o lo que espuriamente se tienen como acuerdos, porque creo que con el tiempo eso puede cambiar, que lean el comunicado de la Corte Constitucional. Es el número 30 del 18 de julio del 2016, donde establece cuáles van a ser los alcances de ese plebiscito para la paz. Los invito a que lean, que se informen y que en el momento, no sabemos cuándo, en el momento en que seamos convocados para votar ese plebiscito, tomemos una decisión a conciencia, que no se trate nada de populista, que no se trate de ese ánimo de ver la palomita blanca volando, no, o sea, votemos a conciencia. Bueno, para completar un poco esto, en la página del Alto Comisionado para la Paz está toda la información de lo que ha salido hasta el momento, entrevistas, de documentos, textos originales, para que la visiten. Entonces creo que es www.oficinadeltocomisionadoparalapaz.com.co y ahí encuentran toda la información. Una pequeña idea de cierre de lo que ustedes estaban diciendo respecto a los efectos de la votación. El doctor Carlos Enrique y el doctor Fernando Aurelio nos pusieron las dos caras pintadas y exactas de lo que puede pasar. Entonces, por un lado, sí, si gana el sí, se implementan los acuerdos, de acuerdo, los acuerdos en La Habana. Si gana el no, como se decía, no se implementen, cierto,
pero eso tampoco le quita la potestad al gobierno y al presidente de que pueda montar otros acuerdos con las mismas personas, y esta vez, como el plebiscito es facultativo, pues simplemente no nos llame al plebiscito y ya, y los montó y ya está. Entonces, ¿eso qué puede pasar? El escenario que nos montaba el doctor Fernando Aurelio. Si pasa eso, puede que o bien no pase nada y la gente acepte el plebiscito y acepten estos acuerdos, o en su defecto salgan a las calles, constituyan una nueva papeleta y hagan un plebiscito o una constituyente a base de la fuerza del pueblo. Bueno, como el tiempo es corto, la canción que tenemos presentada para el día de hoy es de Fito Páez, la autoría es de Fito Páez, gran autor, cantautor argentino. Su canción se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón. Básicamente se habla del compromiso que se debe tener para buscar nuestro sueño colectivo de paz. Entonces, por ejemplo, una de las frases de cierre que tiene esta canción y que llega, digamos, reiterativamente es: ¿quién dijo que todo está perdido si yo vengo a ofrecer mi corazón? Exacto, quien la canta es Camila Gallardo, que bueno, hace una interpretación muy bonita y muy sentida. Muchísimas gracias por la asistencia a todos ustedes. Próximo viernes, 7 a.m. en Contexto Jurídico. Gracias. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que